Hola, buenos días. Soy la doctora Marta González Flores, soy médico radiólogo pediatra. Muchas gracias a mi Marine por la invitación a esta plática. Voy a hablarles de un tema que pareciera sencillo, pero es algo muy básico y es muy importante para médicos en general, especialistas en ortopedia, pediatras y radiólogos en general. Son fracturas de codo y vamos a ver para empezar un poquito de anatomía por las variantes que hay con los núcleos de crecimiento. Para empezar, el codo normal, siempre hay que valorar en cualquier radiografía las dos proyecciones. En este caso, en un codo, una AP y una lateral. No siempre es sencillo tomar una buena lateral, porque pues el niño viene con dolor, viene asustado, entonces hay que tener siempre mucha paciencia y mucha consideración a la hora de movilizar al paciente. Vamos a empezar por la línea radio-capitelo. ¿Sí? Que es esta, pasa por el eje largo del radio y por el capitelo, que es el primer núcleo de osificación del codo. Ahorita vamos a ver todos los núcleos de osificación. Tanto en lateral como en AP, vamos a verla y la línea debe de pasar por el centro del capitelo. La otra línea es la línea húmero anterior y como su nombre lo dice, pasa por la cortical anterior del húmero. Esta solo la vamos a ver en la lateral porque debe ir por la cortical anterior y vean cómo pasa la unión de estas dos líneas, debe de pasar por el centro del capitelo. Les repito, es el primer núcleo de crecimiento. Hay que usar el sentido común y el criterio. Cuando a veces la proyección es un poquito oblicua, puede que no pase justo por el centro, pero hay que tener cuidado que sea una radiografía lateral bien tomada. Otro hallazgo muy importante son las líneas grasas. Hay que recordar que son extrasinoviales e intracapsulares. La línea grasa anterior normalmente se ve como un triángulo radiolúcido, ahorita lo vamos a ver, y la posterior normalmente no se ve. Esto es bien importante porque las líneas grasas van a ser como las chismosas de que puede haber una fractura o no, o alguna luxación o alguna lesión. Miren, aquí está, le voy a dar un poquito de zoom. Vean cómo se ve aquí radiolúcido, como este triangulito. Es la línea grasa anterior y la posterior normalmente no se debe de ver. Solo hay una interfaz aquí, pero no se ve radiolúcido como esta. Esto es normal en una buena lateral. Vean cómo se forma como un 8 aquí y las corticales están centradas. Esto nos ayuda para saber que es una buena lateral. El orden de aparición de los núcleos de crecimiento es bien importante, ¿sí? Les va a ayudar mucho a aprenderse esta palabra, critoe. Va por orden, capitelo al año, la epífisis del radio a los 3, el epicóndilo medial o interno en inglés a los 5, la tróclea a los 7, olecranon a los 9 y el epicóndilo externo a los 11. ¿Sí? Critoe. Vean cómo va en orden de aparición en números nones. Nunca se brinca un núcleo de crecimiento a otro, siempre van en orden y no es exacto el año, puede variar entre un año, año y medio, 2 años, 3 años, pero nunca se brinca un núcleo de crecimiento a otro. Ahora sí, ya que partimos de una revisión básica de anatomía, vamos miren, aquí está el ejemplo. Capitelo, que es el al año. Radio, a los 3 años. Vean cómo la del radio es más fácil verla en la lateral, porque aquí se sobrepone. El cóndilo interno, tróclea, olecranon y el cóndilo externo. Siempre necesitamos las dos proyecciones para ver que estén los núcleos de crecimiento dependiendo de la edad y para ver que no estén desplazados. Por ejemplo, si el niño tiene 5 años y vemos aquí un núcleo de crecimiento, pero en el cóndilo interno no, entonces debemos asumir que se desplazó el núcleo de crecimiento porque acuérdense que no se brincan el orden de aparición. Hay muchas variantes, puede haber 3 o más núcleos, pueden estar fragmentados. Cuando hay alguna sospecha clínica, entonces hay que tomar una radiografía comparativa. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de las fracturas supracondiles, que son las más frecuentes en niños, hasta un 60%, entre los 3 y 10 años. Vean, pues es una edad escolar, caída con el codo extendido, y en cúbito varo puede haber daño de la arteria branquial. Ese clásico niño que va corriendo, que está en el brincolín y cae con el brazo extendido, ¿sí? En una edad que los niños pues están corriendo, están jugando, es bien común.
Aquí vamos a ver que existe desplazamiento del capitellum en sentido posterior con respecto a la línea humeral anterior. Vean cómo pasa como por 1/3 anterior, hay más capitellum por detrás de la línea en vez de pasar por la mitad. Y vean otro hallazgo aquí, cómo hay desplazamiento del cojinete graso anterior y el posterior se hace visible. Acuérdense que dijimos que normalmente no es visible. Bueno, aquí está señalado el desplazamiento o abombamiento. Vean cómo se hace como convexo el abombamiento y el posterior es visible. La fractura está identificada aquí desde la proyección AP, que es más difícil verla, y en la proyección lateral, vean cómo se alcanza a ver aquí la irregularidad. Si no ven la fractura, está aquí señalada, pero vemos el desplazamiento de cojinetes grasos, podemos asumir que hay una lesión. Entonces, o hay que hacer un estudio de extensión, o tomar una comparativa, o inmovilizar al paciente, porque podemos asumir que hay una lesión ósea. Las fracturas del radio son mucho menos comunes que las de las supracondilias. Son más comunes en cuello, a diferencia del adulto, que son más comunes en la cabeza radial, y pueden estar solas o formar parte de un complejo con fractura luxación. Aquí hay otro ejemplo. Vean el cojinete graso anterior, no está tan evidente como la previa. Vean el posterior, visible, núcleo de crecimiento, y vean aquí el hallazgo tan fino, la irregularidad del cuello del radio. Aquí hay otro ejemplo. Vean, el que no haya desplazamiento de cojinetes no quiere decir que no haya fractura. ¿Sí? Vean como aquí no está tan abombado el anterior, el posterior ni siquiera es visible. Si formamos aquí, si trazamos la línea humeral anterior, pues pasa por el capitellum, pero vean, miren, el hallazgo aquí de la fractura del cuello radial. ¿Sí? Es un niño pequeño, aún no tiene la epífisis del radio formada, o sea que tiene menos de 3 años. Y está marcada. Las fracturas del cúbito son mucho menos comunes. Aquí está señalada. Y normalmente van acompañadas de una luxación. ¿Sí? Vean la articulación, está completamente perdido. La luxación la vamos a describir conforme al húmero, que es el segmento proximal, que es el más firme. Vean cómo está desplazado el cúbito y el radio con respecto al húmero. La luxación del codo, caída también con el codo extendido, igual que las supracondilios, y lo que les mencionaba, se clasifica de acuerdo a la posición del cúbito en relación al húmero. 1/3 pueden ser complejas y es necesaria su rápida reducción por el compromiso que puede haber de la arteria y de los nervios. La posterior es más común, como el ejemplo que les mencioné hace rato, entre el 80 al 90%, caída con el codo extendido en abducción, y las fracturas cerradas no suelen acompañarse de daño vascular, solamente las abiertas, que son demasiado complejas, que no son tan frecuentes pues, en el paciente. Aquí hay una, vean cómo está desplazado el cúbito y el radio con respecto al húmero. Este es un paciente pediátrico, menos de 1 año, ni siquiera tiene el núcleo de crecimiento aquí del capitellum, pero pues vean, la articulación completamente perdida. Aquí hay otro ejemplo. De pronto parecería una radiografía normal. Acuérdense de tener siempre en la mente el critoe. Vean, el cojinete graso no está tan abombado, el posterior no es visible. Sin embargo, vean la epífisis, el epicóndilo medial con el lateral. Vean el espacio que hay entre uno con el otro, cómo está desplazado y está abierto el espacio oficial, y un poquito de edema de tejidos blandos. Aquí hay otros ejemplos. Vean la línea radiolúcida aquí de la fractura, muy desplazado el cojinete graso anterior y visible el posterior. Siempre las dos proyecciones, y siempre, en la medida de lo posible, hay que tomar la articulación distal, porque se puede acompañar también en pacientes pediátricos de fracturas tipo tórax. Aquí hay otro ejemplo, lo que les mencionaba siempre de las dos proyecciones en la medida de lo posible,
porque miren, aquí podemos pasar por alto la fractura supracondilia. En ojos muy expertos esto no se debe pasar por alto, pero a veces en radiólogos generales que no tienen mucha práctica, mucha experiencia con pediátricos, puede pasar por alto, y se los digo porque llegan los pacientes a una segunda opinión y a veces ya traen consolidación, cambios por consolidación. Vean en la lateral, es mucho más evidente el trazo de fractura, y con la articulación distal. Aquí hay otro ejemplo. Vean qué importante es las dos proyecciones, cómo está luxado, desplazado. Vean en la lateral, podemos decir entonces que es un complejo fractura-luxación posterior del cúbito y del radio con respecto al húmero y lateral. ¿Sí? Esta es su evolución. Vean como ya está reducida, la articulación está respetada, ya hay formación de callo óseo. Vean aquí los fragmentos ya en fase de consolidación. Su seguimiento con una reducción inmediata que debe de hacerse. Miren, lo que les comento. De pronto también esto pudiera parecer normal, pero vean aquí cómo está una línea blanca, esclerótica, pareciera aguas en la lateral. Vean, ¿sí? Aunque la articulación aquí con el capitel no está respetada, está fracturado y desplazado la porción más distal del húmero. Por eso aquí se ve así. Entonces hay que tener mucho cuidado, lo que les comentaba, de siempre las dos proyecciones. Aquí faltó la articulación distal completa. Era muy difícil con este paciente pediátrico, ¿sí? 1 año por lo menos está el capitelum. Otro ejemplo. Aquí está la línea radiolúcida de trazo de fractura. Hay que describir y ser muy precisos, igual que en todas las fracturas de niños y adultos, en qué sentido discurre, si es completa, si es incompleta, si está desplazada, si no está desplazada, y siempre ayudarse, cuando no la vean, de los tejidos blandos, que aparte hay incremento en la densidad y volumen, y en los cojinetes desplazados. Otra vez aquí el anterior abombado y el posterior presente. Otro ejemplo, vean también, que grave, fracturado y avulsionado, con una luxación posterior con respecto al húmero, aunque la articulación aquí está respetada. Obviamente aquí no hay desplazamiento en los cojinetes, pero bueno, es evidente. Aquí esto hay que reducirlo, avisar inmediatamente al ortopedista para su cirugía. Otro ejemplo, vean cómo en esta proyección AP de pronto parecería normal, no hay tanto edema de tejidos blandos, un poquito aquí que es el más denso, pero entonces vamos a la proyección lateral y vean cómo está, con una luxación también con el húmero respecto al cúbito y al radio, completamente desplazado, ¿sí? Entonces, siempre las dos proyecciones son muy importantes, y lo que les mencionaba, abarcar la articulación distal al sitio de lesión. En este caso, que es codo, pues de la muñeca. Las luxaciones anteriores son menos comunes. Vean aquí cómo está desplazado el radio en sentido anterior con respecto al húmero, y van acompañadas también de un complejo fractura. Vean aquí la fractura multifragmentaria del cúbito en tercio proximal y medio, que es mucho menos común. Bueno, el codo de niñera es una tracción axial con el codo extendido en niños de 2 a 4 años que ya caminan, pero que necesitan todavía un poquito de ayuda con la mano. La clásica, que va el niño caminando, se les da como el jalón porque se va a caer y se siente el tirón, ¿sí? Hay un desplazamiento de la cabeza radial con pérdida de ligamento anular. El diagnóstico es clínico 100%. En cuanto se da el jalón o la tracción con el niño, el llanto es muy fuerte, les duele mucho. Normalmente no pueden mover el codo ni sostenerlo. Y es muy frecuente que el hallazgo en la placa sea normal, porque no se acompaña de fractura. Hay que tomar la radiografía porque estamos obligados a descartar si hay una fractura, y si no, podemos ver una luxación. Es bien común que el niño llega llorando, y a la hora que el técnico lo va a posicionar para la radiografía, reduce la subluxación, y de manera inmediata, de verdad, es bien chistoso cómo deja de llorar el paciente pediátrico. La radiografía normalmente la vamos a ver normal, al menos que se acompañe de una fractura. Y bueno,
me despido. Muchas gracias. Espero que les haya sido de utilidad. Gracias, Imadine, de nuevo por la invitación. Que tengan buen día.